Anteriormente se hacían las elecciones, se sabía quién era la persona que había ganado la presidencia y pasaba un tiempo de manera muy discreta, se nombraba el grupo de transición que se iba a encargar de ver cómo estaba la situación en cada una de las secretarías, pero de manera muy discreta. Los gabinetes, los integrantes del gabinete presidencial o de gobierno se conocían un día antes. El mero día casi, sí. Sí, un día antes en la noche o en la mañana en algunos casos. Hubo algunas excepciones, pero en general sí. Y eran del 1 de julio al 1 de diciembre, va a quedar acá, porque se sospechaba por la cercanía que tuvieran con el presidente electo. Claro. Y ahora no, ahora las cosas han cambiado. Desde el 2 o 3 de julio supimos quién. Hasta unos se han caído y otros han subido. Sí, unos que ya estaban, siempre ya no están. Y ayer se dio a conocer el gabinete que acompañará a la jefe de gobierno en la Ciudad de México, un gabinete en el que predominan las mujeres. Bueno, pues se siente lógico. Sí, mujeres con una preparación muy específica, según nos anunciaron ayer. Y lo que más llama la atención es el anuncio de proyectos, tanto de la presidencia como de la jefatura de gobierno. Se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, se va a comprar esto, se va a vender esto otro. Y yo no sé si se estén apresurando o al enfrentar ya el cargo puedan mantener muchos de esos proyectos. Te apuesto que no. ¿Por qué, Mario? Porque son hechos muy difíciles de cambiar por un simple decreto. Hay acciones que requieren modificación muy importantes de las leyes y hasta de la Constitución. Entonces, puede ser que se logren algunos, pero no necesariamente. Es muy prematuro ponerse a anunciar cosas que se van a hacer y que luego simplemente o no va a haber recursos o no va a haber medios o va a haber tal oposición a los mismos que no se pueden llevar a cabo. Y es que pareció una toma de posesión a partir del primer día en que ya se declaró ganador de las elecciones, pero además esto sucede incluso con las relaciones desde el extranjero. Vemos cómo vino ya una comitiva a hablar con él de los Estados Unidos, van a venir también del Canadá ya a hablar con él, y esto en efecto no se había dado, creo, en los cambios de gobierno, en los sexenios anteriores. Entonces, ¿por qué entra con tanta fuerza? Pues yo creo que es porque entró con una enorme representación popular, con una enorme votación, y porque además también se apoderan del Congreso, del Senado y de la Diputación. Entonces esto le da una mayor representatividad y refleja este poder en una sola persona por primera vez en mucho tiempo en este país. Que esa era la fuerza del PRI, efectivamente, que durante muchos sexenios el presidente tenía, en algunas ocasiones el Congreso era prácticamente todo, era lo que llamaban el carro completo. Sí, no era una docena máximo de diputados de la oposición. Sí, uno que otro para que no dijeran. No, que sí llegaban a ganar ahí en algún lugar lejano, ¿no? Pero pues es muy difícil. Una de las primeras diputadas de oposición ocurrió en la primera elección en que participaron mujeres, y fue en Guerrero,
y la había postulado el Partido Popular. Era Macrina Rabadán. Macrina Rabadán, precisamente, pero sí entró por el PRI al final. Pero ¿no? Macrina Rabadán, el PP, junto con el PAN, dijeron: no ocupamos estas curules que nos dieron porque hubo trampa. Pero los elegidos dijeron: lo sentimos, pero nosotros sí vamos a ocupar estas curules, aunque nos corran del partido. Y ella empezó a ser llamada la ex Pepina, Macrina Rabadán. Y había también 3 o 4 panistas. ¿Ustedes la sacaron del partido? Sí, la corrió Lombardo. Pero, y por cierto, Macrina Rabadán era esposa de Luis Arenal. Luis Arenal fue un pintor muy famoso, cuñado de Siqueiros, y entre ellos dos, entre Luis Arenal y Siqueiros, fueron los que atentaron contra Trotsky en Coyoacán. O sea que uno de los que hizo el atentado contra Trotsky era el esposo de Macrina Rabadán. Fíjate qué chiquito es el mundo. Luis Arenal. Bueno, qué chiquita era la izquierda, más bien, en aquella época. Sí, después se tomó un poco más de fuerza en los 60 con el Partido Comunista, ¿no? Sí, así es, porque el PPS, el Partido Popular, por aquella época decidió llamarse socialista también. Entonces le agregaron la S, pero siempre invariablemente apoyaba al candidato oficial, con lo cual perdía toda efectividad como partido de izquierda. Claro, fue lo que vimos ahora con el PRD y el PAN, claro, que teniendo una plataforma con una línea bien definida, se unen y entonces esa plataforma pierde fuerza y pierde sentido. Claro. Pues, no, el PRD cometió harakiri al unirse con el PAN. Sí, y lo están lamentando profundamente los que quedan en el PRD. Bueno, pues era la política de los chuchos, que decía: vamos a hacer coaliciones para derrotar al PRI. Pero la idea no es derrotar al PRI, sino poner gobernantes de izquierda en diferentes lugares. Y lo habían logrado. Sí. Ya tenían varios gobiernos totalmente afiliados y tenían cierta fuerza. A pesar de ya haber salido López Obrador del PRD, todavía sí conquistaron gubernaturas Importantes, Michoacán, Guerrero y Tabasco. Y en esa época de la que estamos hablando, de Macrina Rabadán, los partidos de izquierda eran una izquierda chiquita, porque gran parte de los políticos de izquierda estaban en el PRI. Prueba de ello que Carlos Amadrazo, que fue el líder de los Camisas Rojas, era de las Juventudes Comunistas, pues llegó a secretario general del PRI. Siendo priista, era un político, digamos, de casi extrema izquierda. Entonces, gran parte de la izquierda mexicana estaba también metida en el PRI. Pues el día de ayer Claudia Sheinbaum presentó parte del gabinete, pero un gabinete muy grande. Yo no tenía idea de cuántas secretarías podía tener la capital de la República, pero bueno, ayer ya me di cuenta de que son muchas, porque quedan pendientes algunas de las más importantes. Como inventó algunas, ¿no? Es decir, que va a crear. Sí. Eso de la mujer, pues, ¿cuál secretaría de la mujer? Ahorita no hay ninguna. Sí, no, esa es nueva. Sí, son como 2 o 3 las que aumentó, y falta nombrar algunos, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública. Esa todavía tiene que ser autorizada por el presidente, que en este caso pues es López Obrador. Pero sí, un grupo muy importante fue presentado el día de ayer, y llama la atención que
se fusionan Secretarías del Trabajo y Secretaría de Desarrollo Económico, lo mismo que la Secretaría de Educación con la de Ciencia y Tecnología, pero desaparece la Oficialía Mayor y pasan sus funciones a la Secretaría de Finanzas. Pues no es lo mismo. No es lo mismo, porque la Oficialía Mayor llevaba el control administrativo de personal, financiero y de recursos materiales. Así es. En todas las secretarías. Y todavía no se sabe qué va a pasar con el procurador. ¿Cómo va a ser nombrado? Entre otras cosas, ni menos quién es él. Eso está en un proceso de espera, y lo que tanto se discutió durante mucho más de un año, de que fuera un fiscal totalmente autónomo, al parecer no va a tener tanta autonomía si es nombrado por una autoridad. Bueno, es que una cosa es el procurador y otra cosa sería el fiscal. Anticorrupción son dos cargos, ¿no? Son diferentes. Sí. Pero no tendría que ser una fiscalía también en cada uno de los estados. Pues es que es multiplicar tanto las instancias. Sí. Que imagínate, si cada estado tuviera un personal reflejo del gobierno federal. No, porque sabemos que el problema de la inseguridad y de la impunidad pues es un problema nacional y bien puede manejarse a través de un único funcionario. Claro, porque el procurador en los estados depende del gobernador, Claro, y no de la federación. Claro, va a tienes ser su razón. cuate otra vez. Y además porque hay delitos del fuero local y delitos del fuero federal. Entonces el procurador, por ejemplo, del DF, ve los delitos del fuero local, de su fuero, Sí. no ve los federales. Igual sucede en los demás estados de la República. Los procuradores de los estados ven los delitos que el Congreso del Estado ha establecido como delitos en su Código Penal, no los delitos federales. Ya están prácticamente haciendo su proyecto de trabajo cada uno de los nombrados y ya están listos para recibir no hasta entonces, sino un poco antes, para recibir ellos una copia de los informes que entreguen a los actuales. Bueno, sí, el acta de recepción, de entrega y recepción, que es muy importante, es un documento muy importante. Es lo que puede dar pie a investigaciones y a conocer Así cómo es. andan, sobre todo las finanzas, Y las es plazas. su mejor defensa de los salientes cuando son acusados. Sí, Yo recuerdo uno que fue gobernador de Michoacán, que también lo acusaban mucho de delincuencia. Iba con los fajos de su acta de entrega a los programas y a la cámara, y aquí está todo lo que dicen que me robé, aquí está, qué pasó. Y finalmente no se pudo proceder en su contra. no, cuando las cosas están por escrito y en su oportunidad, es muy difícil que alguien las eche para atrás. Y además también es muy útil para el que recibe, porque ahí vienen qué programas están en proceso de ejecución, cuánto se ha gastado en cada programa, en qué estado va cada uno de esos programas, para que el nuevo funcionario sepa si los continúa, no los continúa, etcétera. ¿Qué es lo que tiene? Es una especie de ruta crítica para decirle al nuevo funcionario qué tiene que hacer si decide continuar con esas políticas, ¿no? Exacto. Por eso no es conveniente decir voy a hacer, voy a cambiar, voy a poner, voy a quitar, porque todavía no sabes
cómo están principalmente los recursos económicos y los recursos humanos como con los que va a contar en el momento de tomar posesión, ¿no? Son las cuentas de la lechera.